Yo me voy a bajar, ¿vale? Muchas gracias. No sé si la tiene o... Buenas tardes, Emilio. A continuación, tenemos la ponencia Patrimonio Viario de Extremadura, que será impartida por Emilio Arévalo Hernández. Emilio Arévalo es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado muchos años en carreteras. De hecho, ha sido durante muchos años, el jefe de servicio de carreteras de la Junta de Extremadura. Actualmente sigue trabajando en la Junta de Extremadura como jefe de servicio de infraestructuras hidráulicas. Y tiene un blog que supongo que todos conocéis, que se llama Las Carreteras de Extremadura. Y es un blog altamente recomendable, si me permitís que lo diga. Es un blog en el que, con más de 180 entradas, Emilio hace un recorrido magnífico por las carreteras de Extremadura. Habla de historias, de protagonistas, de puentes, hasta de las casillas de peones camineros. Así que supongo que no me cabe duda de que esta ponencia va a ser muy, muy interesante. Emilio, todo tuyo. Un segundito, como... Vale. ¿Dónde le muevo? Acá esto es lo que me manda la señal. Vale, ya está. Yo aquí lo controlo con la... Sí, esto igual. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Academia Extremeña la invitación para participar en estas jornadas. Para mí es ciertamente un honor estar en esta jornada y también dar las gracias a Rafael por esa presentación que ha hecho, que en absoluto merezco. La ponencia que me han encargado es una tan genérica y tan vasta como es el patrimonio viario de Extremadura, con lo cual, bueno, pues estuve bastante tiempo dándole vueltas a ver por dónde la orientaba y realmente, bueno, va a ser una presentación muy visual con muchas fotografías, muchas cosas anecdóticas y fotos antiguas. Incluso voy a presentar algunas fotos absolutamente inéditas que las conseguí la semana pasada. La semana pasada tuve cosas malas y cosas buenas y tuve esas fotos que os comentaré. Bueno, como somos ingenieros y somos bastante cuadriculados, cuando empiezas la presentación dice, bueno, patrimonio viario, ¿qué es patrimonio? Bueno, pues te vas al diccionario de la Academia Española y dice, pues patrimonio es el conjunto de bienes de una persona o de una institución susceptibles de estimación económica. Y además sabes que el sistema viario pues, va a ser todas las vías de comunicación que van a permitir el desplazamiento de las personas, de los bienes a lo largo de un territorio, a su vez el intercambio con los terrenos limítrofes. Pueden ser muchos sistemas de transporte, pero básicamente yo me voy a referir a los caminos o carreteras y al ferrocarril. El patrimonio viario en Extremadura, lógicamente, se ha ido forjando desde el principio de los tiempos y ha ido evolucionando a lo largo del mismo y ha ido evolucionando, ha ido mejorando según las necesidades iban apareciendo. Y este patrimonio viario se ha ido mejorando, lógicamente, a medida que iba creciendo esta demanda. Lógicamente, si no hay demanda, pues no hay incremento del patrimonio viario. Este patrimonio viario, si estamos hablando de caminos y carreteras, empieza desde tiempos inmemoriales, desde el mismo momento que hay gente que necesita moverse y va a través de sendas, pequeñas obras de fábrica para sortear diferentes vías de agua, cauces. Los puentes, los cauces más importantes es más difícil hasta que no se llega a la técnica de los puentes. Y los ferrocarriles está claro que hay un punto inicial que es a mediados del siglo XIX, cuando aparece la tecnología que hizo posible el ferrocarril. Una cosa importante es que actualmente el patrimonio viario, todos tienen su titular. Normalmente es público y se encarga de conservarlo y mantenerlo y va haciendo las mejoras que vaya necesitando ese sistema viario. Y todas las administraciones pues tienen perfectamente inventariada y saben
todos los bienes que tienen y todas las vías que están gestionando con sus aplicaciones informáticas, publicaciones y todo. Aquí tenemos los primeros inventarios que hacía el Ministerio de Obras Públicas, con mediciones de anchos de carretera y longitudes. Eso ha ido evolucionando a medida que se van haciendo con aplicaciones informáticas, con vídeos. La Junta de Extremadura también tiene su propia agenda de carreteras, tiene también toda su red recorrida y grabada con sus características geométricas y sus parámetros. Y me consta que también que la Diputación de Cáceres y de Badajoz también tiene sus propios inventarios, con lo cual gestionan sus sistemas viarios. Y hasta Adif también publica pues, cuáles son las características de su red. Ahí tenemos la publicación que hace Adif, el Administrador de Infraestructura Ferroviaria del año 2016, de cuando yo era profesor asociado aquí en la universidad, pues todos los años me las descargaba, se lo pasaba a los alumnos y tenía ahí pues la declaración de red de Adif y después también tenía la de alta velocidad. Todo esto hay que decir que es para las infraestructuras que tiene actualmente en uso. Pero, ¿qué sucede con esas infraestructuras que han ido perdiendo su uso y que no es parte interesante de la Administración? Porque prácticamente no se mantiene ni se atiende adecuadamente. Entonces va a haber un patrimonio adicional al patrimonio que está en funcionamiento, que en la práctica para esa Administración no existe y se ha ido perdiendo de la memoria de los tiempos. Yo cuando estaba de jefe de servicio de carretera, pues mi preocupación era el día a día de la red que estaba en funcionamiento, y cuando me cesaron y empecé a tener tiempo libre, pues fundé el blog, empecé a escribir historias que conocía por mi trabajo y porque desgraciadamente uno ya va teniendo bastantes años y ya va conociendo muchas historietas del abuelo Cebolleta. Y entonces todas esas historias que vas conociendo, pues las ibas publicando en el blog cuando el blog estaba activo. Ahora mismo el blog está casi en estado hibernado, pero bueno, no quiere decir que a lo mejor en el futuro lo pueda recuperar. El patrimonio viario, cuando empieza a concretarse y empieza a haber una gestión como tal, es con la civilización romana y con la red de calzadas romanas que había en España, en la antigua España. Aquí en Extremadura tenemos muchas calzadas romanas, entre otras cosas porque Mérida Augusta era una de las capitales de las provincias de Hispania, y muchas de las calzadas romanas pasan por Emérita Augusta, por Mérida, y entonces es posible ver mucho patrimonio romano. Esta foto es de Isaac también. Es curioso porque cuando uno ve en las redes sociales y en el Facebook y en lugares de mal vivir, que mucha gente pone ahí cómo son las calzadas romanas, siempre te ponen ahí unas obras de 3 metros de profundidad con un montón de roca, con un montón... Vamos, que si piensas que 300 kilómetros lo vas a hacer así, sale carísimo, ¿no? Y realmente las calzadas romanas, como bien ha apuntado Isaac, es simplemente una base con piedra y encima una grava graduada y termina en zahorra. Porque entre otras cosas los romanos no herraban los caballos. Es decir, no podíamos poner losas, porque aparte de su coste, es porque entonces los caballos se quedaban sin uñas. Entonces, esta sección de calzada romana, realmente pues hay que tener ojo para reconocerlo en el territorio, ¿no? Con lo cual, cuando ha pasado el tiempo, como comentaré, pues han ido desapareciendo. Lógicamente, cerca de las ciudades, en las mansiones, sí había las calles con las losas por temas de limpieza y también por que ya era una ciudad. Esta es una de las pocas fotos que he podido conseguir, porque ahora mismo el Arco de Caparra está rodeado de unas vallas
repugnantes que no hay forma de hacer una foto decente al arco de Caparra desde ninguna parte. Bueno, ahí se puede ver un trozo de la Vía de la Plata, pasando por la mansión de Cápera, y ahí sí que hay las losas romanas. ¿Qué es lo que nos ha quedado sobre todo visual del patrimonio viario romano? Pues tenemos ahí muchos hitos, muchos miliarios. Entre Mérida y Cáceres se pueden ver miliarios porque la Vía de la Plata va paralela a la Nacional 630. Las diferentes mansiones que había a lo largo de la Vía de la Plata también han dejado sus rastros. Esta es una foto aérea de Caparra, la antigua mansión de Cápera. Y después los grandes restos de la vía del sistema viario romano son los puentes y las obras de fábrica. Esta es la foto de Jean Laurent de finales del siglo XIX, es decir, estaba recién acabada la restauración de Millán. Ahí se ve cómo ya se había reconstruido el arco, el segundo por la izquierda, el segundo de la margen derecha, y Millán, bueno, pues le hace la rasante horizontal, le pone unos pretiles nuevos, y la calzada no es la calzada de losas que hay actualmente, que es posterior. Otro puente romano que ha quedado aquí en Extremadura es el puente de Alconétar. Este es el puente de Alconétar en su situación original, en el vado de Alconétar, en el cual, pues, de los 4 arcos es fácilmente comprobar que los 2 de la izquierda, unos arcos escarzanos, son romanos, mientras que los otros son de los intentos de reconstrucción medievales para intentar que el puente de Alconétar siguiera en servicio, pero no duró mucho porque realmente en el vado de Alconétar se ha estado pasando con barca hasta que en 1881 se hizo el puente del ferrocarril y en 1927 ya se hizo el puente de la carretera. Este es el archiconocido puente de Mérida. Cuando Mérida no había pasado al otro lado, podéis ver las carretas, por eso eran carreteras. De ahí es el nombre de estas vías, ¿no? Las carreteras. La cima de esta ingeniería viaria alcanzada por la civilización romana se perdió con la desaparición de la misma. Es verdad que una vez que desapareció la civilización, las siguientes no se preocuparon o no vieron como prioritario el hecho de, por lo menos, mantener la red viaria romana o, por lo menos mantenerla. No estamos diciendo solo desarrollarla. Prácticamente lo que hicieron fue aprovechar los caminos romanos sin conservarlos prácticamente y fueron desapareciendo de los paisajes hispanos. Mientras que en la ingeniería de firme no hubo prácticamente ningún avance, es decir, la tecnología que hicieron los romanos no hubo ninguna mejora. En el tema de los puentes se siguieron construyendo puentes, lógicamente no con la tecnología tan depurada que tenían los romanos, pero sí se llegaron a hacer puentes muy interesantes. Podemos tener aquí el puente de Almaraz, también llamado de Albalat. Cuando hablas con alguien de Higuera Albalat te dice que es el puente de Albalat. La foto de Jean Laurent de finales del siglo XIX, en el cual ya se ve el arco izquierdo ya reparado, porque en el año 1809, como comentaré, se volaron diferentes puentes en el río Tajo para impedir el avance de las tropas en la Guerra de Independencia. Otro puente que se hizo sobre el siglo XV, XVI y XVII es el puente del Cardenal en Jaraicejo, no confundir con el puente del Cardenal del Tajo, que también lo tengo más adelante, y tiene 2 partes. A la izquierda son tres arcos originales del siglo XV y después se hizo una ampliación de otros 5 arcos en el cual del siglo XVII. Otro puente que es digno de resaltar es el puente de Palmas. Esta foto también es de Laurent y es
la podemos datar, lógicamente, anterior a la Gran Riada de 1876, que se llevó la mitad del puente, la parte izquierda del puente se la llevó la riada. Y no puedo dejar de mencionar al puente de Medellín, también el puente del siglo XVII. En la parte izquierda de la fotografía se puede llegar a ver restos de un puente de un siglo antes que se lo llevó la riada, que se ha excavado hace poco y también de la inspección de ese puente no se ve que pueda ser el puente romano originario que iba desde Mérida a Córdoba, por Medellín. Y también tenemos el puente del Cardenal, dentro del Parque Nacional de Monfragüe, que ahora con el embalse del Tajo, pues hay veces que se ve y veces que no se ve. Cuando baja el Alcántara, pues vamos todos allí a ver el puente, cada vez está peor, lógicamente, porque además los diferentes cambios de nivel lo que va haciendo es empeorando cada vez el puente. No es hasta el siglo XVIII cuando el estado de estos caminos y puentes empieza a ser una prioridad de las políticas del Estado. Empieza a decir, bueno, hay que tener buenos caminos porque eso implica una actividad económica, mejorar los desplazamientos, y entonces el Estado es el que empieza a ver la construcción de esos caminos. En 1718 se crea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que iba a dirigir las primeras carreteras, que es la de Reynosa a Santander y a Guadarrama, y es en 1759 cuando sube al trono Carlos III, es cuando arranca en 1761 la legislación de obras públicas, con el decreto de 10 de junio para hacer caminos rectos y sólidos en España que faciliten el comercio de unas provincias a otras, dando comienzo por Andalucía, los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Todavía no aparecía Extremadura ahí. Y también ese mismo año se redacta el Reglamento de Conservación de Caminos en general, en que se contemplaba el establecimiento del cuerpo de peones camineros, cuya función principal era el mantenimiento del buen estado. Cada peón caminero pues conservaba una legua de camino que viene a ser lo que se recorre en una hora andando. Eran casi 6 kilómetros. Y se empezaron a levantar las primeras 49 casillas. Las casillas de camineros... Ahí tenéis una foto del archivo de Telefónica de los años 20. Es una casilla que ya está destruida, como casi todas las que están en Extremadura. Y podéis ver que es la Nacional 630 entre Monesterio y Fuente de Cantos. Y era una carretera en tierra y que iban, pues carromato, eran carreteras. Había también otra casilla prototípica. Esta estaba porque ya no está, cerca de los Santos de Maimona, que en la época de la pandemia desapareció, se demolió. Realmente las casillas que están al lado de la carretera tienen un difícil uso o un difícil aprovechamiento. Y realmente, una vez que cambió el sistema de conservación de las carreteras y de los caminos, en el cual ya los peones camineros fueron a los diferentes parques, las casillas quedaron abandonadas, quedaron vandalizadas y prácticamente todas las casillas están todas derruidas. Yo cuando hice el máster universitario en investigación, daté viendo el vuelo aéreo americano del 45 y del 56, donde estaban las casillas de peones camineros, y ahí veis las casillas que tengo documentadas con las carreteras. Y de todas ellas, ahora mismo solo sobreviven estas. Como podéis ver, es un pequeño porcentaje, no llega ni al 10%, y aún así, estamos hablando de que esto lo hice hace 6 o 7 años, ya han caído algunas casillas de peones camineros más. La casilla de peón de caminero siempre es una de los elementos del patrimonio viario más característicos, más reconocidos, junto con el hito de granito que veremos más adelante. En 1809, como he adelantado antes, se produce un gran menoscabo al patrimonio viario extremeño cuando se produce la voladura de diferentes tramos en varios puentes en el río Tajo. El puente de Alcántara sufre la demolición del segundo arco de la margen derecha,
El puente de Almaraz sufre también la voladura del arco de la margen derecha. El puente del Cardenal, también sobre el río Tajo, también se voló el arco central y, de hecho, estuvo funcionando durante muchísimos años con una pasarela de madera, y un puente que nunca se llegó a reparar es el puente del Conde, cerca de Berrocalejo, en el río, que está en el río también Tajo, está ahora mismo bajo las aguas de Valdecañas, y que efectivamente, ahora cuando Valdecañas ha estado tan bajo, se ha llegado a ver el puente del Conde en Berrocalejo. En 1799 se crea el Cuerpo de Facultativos de Caminos y Canales, después sería de Puerto, y en 1802 se crea también la Escuela de Caminos. Me gusta también siempre comentar que en 1849 se adopta el sistema métrico decimal. Hay cosas que parece que aquí están siempre asumidas de que ha habido metros siempre, y no, fue en 1849, se adopta en España, y en 1856 se dice que las carreteras se empiecen a medir en metros. Y en 1851 se establece la primera ley de carreteras, con una primera clasificación de las mismas, dividiéndolas en generales, transversales y locales. Y en esa misma orden se establece un sistema de carreteras radiales con un punto de partida en la Puerta del Sol, el famoso punto kilométrico cero, que cuando vamos a la Puerta del Sol todos pisamos con ahínco, y además que se pongan postes indicadores en los kilómetros y los límites de carretera. Esta es la famosa placa, que lógicamente no es la original, porque cada cierto tiempo hay que reponerla, porque de tantas pisadas que se lleva la pobre, al final hay que reponer. Y en una instrucción de 1858 aparece asignado el número 5 a la radial de Madrid a Badajoz. Ahí veis en esa instrucción como la número 5 de Madrid a Badajoz de las carreteras radiales. Mucha gente piensa que cuando la carretera de Madrid a Badajoz discurría por la calle Mayor, y no es así. En la circular se puede ver las calles por las cuales discurría la carretera de Extremadura, Madrid-Badajoz, y podéis ver ahí el intrincado recorrido que llevaba la carretera por diferentes calles, y llegaba a salir por debajo del viaducto de la calle Bailén. Ahora mismo la puerta de entrada de la antigua carretera de Extremadura en Madrid es el viaducto de la calle Bailén, una magnífica puerta de entrada a Madrid. En 1857 hay una segunda ley con una nueva clasificación, y una cosa muy importante, muy novedosa, es que se dice que se tienen que hacer planes de carretera. Ya no se van a hacer carreteras según quiera uno, a demanda, no, se tiene que hacer un plan de carretera. Y además una cosa muy curiosa, como estamos hablando de 1857, es que tenemos que tener en cuenta el sistema ferroviario que se empieza a construir en ese momento. Incluso parecía que se quería supeditar la red de carretera al sistema ferroviario. Se le iba a dar más prioridad al sistema ferroviario que al de las carreteras. A esta ley le siguieron una serie de instrucciones para desarrollarla, definir el plan de carretera y establecer los parámetros de las carreteras que se iban a proyectar, para que no todos proyectaran como quisieran. Es decir, que hubiera como una serie de normalización. Estos parámetros, lógicamente, no tienen nada que ver con las carreteras actuales. Eran caminos de 4 a 5 metros de ancho, tenían un firme de macadam, obras de fábrica que eran perpendiculares a los cauces, y el trazado se cambiaba de tal forma que fuera directamente a la obra de fábrica. En Extremadura tenemos varias carreteras que son unas cápsulas del tiempo, en el cual podemos ver cómo serían esas carreteras que se empezaron a proyectar a finales del siglo XIX. Están en el este de la provincia de Badajoz, en la XC 503, y básicamente porque tiene todavía los restos de los tratamientos superficiales, pero ya empieza a aflorar otra vez la piedra del firme originario. Y después también el trazado, pues se localiza la obra de fábrica, y el trazado va buscando esa obra de fábrica, aunque haya que hacer curvas de 90 grados. Estamos hablando que en aquella época no había vehículos automóviles, eran carretas y eran mulas y gente a pie. Y se puede apreciar también que hay muy pocos desmontes y muy pocos terraplenes. Se procuraba limitar los movimientos de tierra. Se sucedieron
planes de carretera en 1864 hasta 1911. Los nuevos tramos que se decidían hacer se iban aprobando por leyes y se iban incluyendo en los siguientes planes de carreteras. Y la red de carretera ha ido surgiendo, pues prácticamente las primeras carreteras son las que actualmente son las carreteras nacionales. La Nacional Quinta, la Nacional 630, la 432, son las carreteras que empezaron a construirse en aquella época y después se fue desarrollando la red. Se empezaron a señalizar las carreteras con los postes indicadores, miriamétricos, kilométricos, incluso que marcaban los límites de las provincias, y todavía es posible ver esos postes a la vera de las carreteras. En 1876, como he adelantado antes, la riada del Guadiana produjo estragos en los puentes existentes. El puente de Palmas pues, se lo llevó prácticamente a la mitad. Era el único puente que se cruzaba en Badajoz, lógicamente, y después se reconstruyó. Ya se aprovechó para subirle el rasante, sobre los pilares se hizo unos mechinales circulares y ya se aprovechó para conectar con la estación de ferrocarril que estaba al otro lado del río Guadiana. Y también nuestro puente de Mérida pues, también sufrió grandes menoscabos y estuvo durante unos años con unas pasarelas. Pues se ha atascado. Ahí está. Nuestro puente romano de Mérida, pues con esos problemas que sufrió con la riada de 1876. Una de las cosas que fue haciendo el hecho de que se fueran construyendo las carreteras con determinados parámetros es que muchos puentes que existían con anterioridad se fueron reformando. Esto, si conocéis Plasencia, el Palacio del Obispo, desde el puente de Trujillo. Puente de Trujillo que no tiene nada que ver con el actual, con los dos pretiles de piedra. Y esta misma foto de Jean Laurent, no desde Cerro San Miguel, sino desde Los Cachones, es exactamente, ahí podemos ver cómo era el puente de Trujillo antes de que se acondicionara cuando se hizo la carretera Salamanca-Cáceres. Hago una ampliación del puente de Trujillo, cómo era antes de su reconstrucción y cómo pasó a ser posteriormente. Y esto, por supuesto, antes del ensanche que se hizo años después. Igual que se ha hecho en el puente de Trujillo, pues muchos puentes que existieron se aprovecharon el mismo puente y se intentó adaptarlo a la normativa o las características que iba a necesitar las carreteras. Un nuevo material iba a aparecer en las estructuras de carreteras, que originariamente estaba en el ferrocarril, se utilizaba mucho en el ferrocarril, y en carretera normalmente lo salvábamos con obras de fábrica, y era el puente de hierro, inicialmente puente de hierro y después el puente de acero. Yo tengo una especial debilidad por los puentes de hierro y de acero, y de hecho he procurado en el blog pues, siempre buscar historias sobre ellos. Y aquí tenemos los puentes del Zapatón, que son 4 puentes en la carretera que va de Badajoz a Valencia Alcántara. El puente de la Ribera Zafra, que tiene una curiosa historia que también cuento en una entrada del blog, porque cuenta la leyenda que un alcalde se lo robó al ministerio al quedar ya el tramo abandonado y se lo llevó a su pueblo. Y en su pueblo pues, lo tiene puesto encima de un arroyo. Además, es un puente bastante singular porque es de alma llena. Normalmente los primeros puentes que se hacían eran todo de cercha, eran metálicos. No voy a decir la localidad, pero vamos, está en el blog. Otro puente magnífico que tenemos es el puente que está sobre el Alagón en Coria, que restauramos en el año 2003 con el 1%, de las pocas veces que nos dejaron gastarnos el 1% de lo que nosotros queríamos, no en lo que nos decían los demás. Y aunque ya el puente ya estaba con un uso secundario, pero bueno, creo que salvamos el puente por lo menos otro siglo más. No sé si los que vengan después seguirán cuidando el puente. Y otro puente que sigue actualmente es el puente del Gébora. Detrás está el puente de Cantillana. Una de las cosas que a mí me alucina cuando veo esta foto siempre es que en los cauces nunca hay vegetación, todo perfectamente limpio. De hecho,
las fotos son más bonitas y más agradecidas las fotos antiguas, no tienen vegetación. Será a lo mejor por los fertilizantes del Plan Badajoz o porque ya no hay riadas, porque ya está perfectamente el río Guadiana y el Gébora están ya controlados con la laminación. Y la única forma de ver estos puentes bien es irte a fotos antiguas. Lógicamente también hay puentes metálicos que se perdieron. Este es el puente metálico que estaba sobre el río Ortigas en Medellín. Es un puente que me tiré 20 años para conseguir esta fotografía. No era capaz de... Mis compañeros de carreteras me decían, sí, en los años 90 eliminamos allí un puente que era estrecho, era metálico, pero explícame cómo era el puente. No, porque era una cercha que... Pero ninguno sabía y nadie tenía fotos, porque ahora estamos dirigiendo una obra y hacemos 40.000 fotos, pero en aquella época pues no se hacían tantas fotos. Es curioso porque en el año 80 se cambió el puente a un puente de vigas Mondo y Lirondo, era más ancho que la carretera antigua. Años después se amplió la carretera y sigue siendo estrecho, porque ahora el puente es estrecho con respecto a la carretera nueva que se hizo. Este es el puente de Medellín que encontré en la demarcación de carretera del Estado en Badajoz, en un montón de fotos. Claro, cuando vi el puente de Medellín, el castillo de Medellín al fondo, que es, como si dijéramos, el certificado, pues este es el que yo estaba buscando. Después conseguí más fotos. Otro puente que se perdió es el del río Árrago. Estaba haciendo una investigación sobre las casillas de peones de camineros de la carretera que va por Coria, Moraleja, a Ciudad Rodrigo, y me encontré dos estribos que estaban ahí abandonados y me dijeron, pues aquí había un puente metálico. No me digas, un puente metálico, hay que intentar buscarlo. Y en la demarcación conseguí esta foto y además con su certificado también, que es el río, viene ahí el río Árrago. A mano derecha se ven los terraplenes de la carretera actual. Y esta era la única foto que tenía del puente de Cijara, llana, nunca esdrújula, Cijara es llana, una palabra llana, que está donde actualmente está la presa de Cijara. Era una foto de Hernández Pacheco y realmente había muy pocas fotos. Y hasta que, bueno, ya uno va teniendo sus añitos y va conociendo a mucha gente y tengo contactos en la Confederación Hidrográfica del Guadiana y le dije, oye, hacedme el favor de buscar ahí en el archivo que tenéis en Cijara, a ver si encontráis un puente metálico, y ha dado la casualidad de que me han pasado una foto que os la presento en primicia de este puente metálico, que es esta. Aquí podéis ver a la izquierda el puente metálico del Portillo de Cijara y después la presa de Cijara cuando se empezaba a construir. Esta es una foto de los años 40 y está hecha sobre vidrio, para que os hagáis una idea. Tiene diferentes ángulos, diferentes tomas del puente de Cijara. De este puente del Portillo de Cijara yo había conseguido en la demarcación de carretera los proyectos antiguos, incluso los anteproyectos, porque se plantearon varias soluciones, pero no tenía más fotos. Otra foto. Y después, para desgracia nuestra, tenemos la foto de la muerte del puente, curiosamente, porque yo no creo que estas fotos se hicieron porque ese día pensaban que se iba a volar y entonces se hicieron las fotos correspondientes. Y ahí podemos ver que se voló la mitad del estribo para que el puente volcara y aquí es como terminó el puente. Supongo que ahí en la zona del aliviadero de la presa de Cijara y vieron que a lo mejor no podían salvar el puente. El caso es que en los años 40, las fotos que están fechadas en el año 42, 43, es cuando, entiendo yo que es cuando desaparece el puente. Una cosa curiosa que sí quiero mencionar es que en 1852 se decía que tenía que haber arbolado en las márgenes. Ahora mismo es impensable poner arbolado en las márgenes de las carreteras, lógicamente, pero en aquella época, como se iba en carreta y se iba en caballo, pues en la instrucción se decía que para el disfrute, para que se refresque a los viajantes y a los viajeros y todo eso, que había que hacer un arbolado. Entonces era típico ver, por ejemplo, los árboles a los ambos márgenes de la carretera, está la entrada a Trujillo, y con el árbol pintado en blanco para marcar
la margen del camino y para que por la noche pues el viajante no se chocara. Esta es una foto aérea de Cáceres de los años 20 y se puede ver que todas las carreteras que acceden a Cáceres tenían su correspondiente arbolado. Arriba a la izquierda tenemos la entrada de la Nacional 630, hacia la izquierda va la carretera de Portugal, aquí abajo tenemos... Dale para adelante y para atrás como antes, no se ve la segunda foto. No, sí se ve. Sí se ve. Y se ve que hay arbolado en todas las carreteras. ¿Eso qué significaba? Que había que hacer viveros. Y otra de las características del patrimonio viario es que en diferentes provincias estaban los correspondientes viveros. En Cáceres había 5 viveros, en Badajoz había 7 viveros, y este era el vivero de Cáceres. Para que os hagáis una idea, esa es la carretera, la entrada ahora mismo de la avenida Ruta de la Plata, y hacia la izquierda va la carretera de Portugal, y abajo a la derecha tenemos lo que ahora son los parques del Ministerio y de la Junta de Extremadura. Incluso, si tienen buena vista, se ve una casilla de peones camineros ahí, que después ya se demolió y se hicieron las instalaciones. En este os podéis imaginar qué es lo que existe actualmente. Ahora prácticamente está todo edificado y ahí hay una urbanización que se llama El Vivero. La gente no sabe por qué es el vivero, pero es el vivero de obras públicas. Y tenía ahí las casillas de los peones camineros. En esas casillas de peones camineros se conservan 2 hitos de granito de la Nacional Quinta, de los kilómetros 201-203, que corresponde entre Casa de Mirabete y el puente de Almaraz. En 1926, viendo que el tráfico era muy diferente, porque ya empezaba a haber vehículos automóviles y ya se desplazaban con determinada velocidad, los firmes que estaban hechos ya no eran adecuados y se empezó a pensar en otro firme que permitiera que esos vehículos automóviles pudieran circular. Se estableció el Circuito Nacional de Firmes Especiales, que básicamente lo que se hacía era que se le dotaba de un firme asfáltico. Si lee uno la instrucción, pues dice que era para fomentar el turismo, atender el tráfico, supliendo casos a nivel, mejorando travesía y rasante en cuanto sea posible. Y este entrecomillado venía así en la orden. Era curioso que te lo entrecomillaran, en cuanto sea posible. Y una cosa que sí es necesario decir es que el Circuito Nacional de Firmes Especiales situó a las carreteras españolas entre las mejores del mundo. Hubo gente que venía, recorría España y quería ver las carreteras y estaban consideradas como de las mejores del mundo en su época. El Circuito Nacional de Firme en Extremadura, básicamente, se circunscribió a la Nacional Quinta, la carretera que iba de Trujillo a Cáceres, de Cáceres a Sevilla, y una cosa excepcional era la carretera que iba desde Mérida a Toledo por Guadalupe, que estaba dentro del Circuito Nacional de Firmes, pero que después fue perdiendo importancia. De hecho, al final es una carretera de la Junta de Extremadura y es una carretera que fue de las primeras que acondicionó la Junta de Extremadura, pero no es de las nacionales, no es de la red de itinerario general del Estado. Otra de las cosas que tenía el Circuito Nacional de Firmes es que se empezó a poner la señalización específica, los hitos kilométricos, los hitos miriamétricos, los hitos kilométricos, que después se utilizaron ya sin la corona del Circuito Nacional de Firmes para poner prácticamente en kilómetros de todas las carreteras, ya en hormigón. Incluso había también en el Circuito Nacional de Firmes hitos que marcaban los límites de las provincias. Y si vais a Madrid, este hito todavía se mantiene, una vez pasado Navalmoral, justo en el límite de provincia, a mano derecha, este hito se sigue viendo. Es decir, cuando se hizo la autovía, se mantuvo este hito, que marcaba el límite de la provincia de Toledo y la provincia de Cáceres. Al principio del siglo XX se empiezan a construir puentes. Bien es cierto que muchos eran de la instrucción de puentes, es decir, que no eran puentes singulares, pero que eran puentes muy importantes. Este es el puente del Tajo, de 1927, que posibilitó por fin que se pasara el río Tajo después de siglos desde que se arruinó el puente de Alconétar. Otro puente magnífico es el puente de Lobón o de los Suspiros porque suspiraba mucho Montijo, porque quería conectarse directamente con la carretera Madrid-Badajoz y no había posibilidad de
había que ir con la barca. Entonces se hizo este puente, un puente magnífico, que ahora mismo desde la Nacional Quinta no se ve, con la vegetación que hay, es imposible de ver. Y hace poco hemos rodado en el Lince de Canal Extremadura un programa presentando este puente. Otro puente, también de César Villalba, igual que el anterior, es el puente Alarza, un puente magnífico de 70 metros de luz, que ahora mismo está debajo del embalse de Valdecañas. El puente del fondo es el puente actual, por el cual se va desde Navalmoral a Guadalupe. Y a pesar de que ha bajado el embalse de Valdecañas un montón, no ha llegado a aflorar este puente. Y este puente, que para mí fue injustamente jubilado, el puente de Villanueva de la Serena, sobre el río Guadiana, al norte de Villanueva de la Serena, que hubo un día que se decidió que se jubilaba y se jubiló. Y actualmente sirve pues para cuando el puente nuevo tiene patología y tiene problemas, pues entonces se desvía el tráfico por este puente hasta que se arregla el puente nuevo. Curiosidades de la historia. En 1940, pasada la Guerra Civil, con el menoscabo que existe en la red viaria, pues se plantea hacer el Plan General de Obras Públicas y además se hace la instrucción de carreteras, que también ha mencionado Isaac, en el cual viene a dar la forma general de cómo van a ser las carreteras. El hito de granito kilométrico va a ser el elemento característico de esta instrucción. Las carreteras se nombran en rutas nacionales, comarcales y locales. En el plan se decía que se debía de utilizar la palabra camino, no carretera, porque consideraba que camino era más adecuado que carreteras porque precisamente no iban las carretas por esos caminos, tenía que ser camino. Y de hecho, toda la programación que se hace es diciendo caminos. Y después también otra característica es las vallas metálicas que se utilizaron, que aquí en Cáceres creo que se sigue manteniendo en la bajada del cementerio, en la antigua Nacional 521. Bien es cierto que pintada de otra forma, pero se sigue manteniendo. Y hay muchos tramos abandonados en Extremadura que siguen manteniendo esta valla. Era típico el hito de granito al lado de la carretera y esos hitos de granito, por cuestiones de seguridad, fueron desapareciendo. ¿Por qué fueron desapareciendo? Porque eran realmente duros. Es decir, cuando un coche chocaba contra el hito de granito, pues realmente te quedabas sin coche. Y claro, decía, bueno, voy a poner una barrera metálica delante del hito. No quedaba como muy bien. Entonces, lo que hacemos es que los que hemos dirigido obras, pues hemos intentado siempre aprovechar esos hitos y los hemos llevado a sitios más seguros y darle un uso más digno, ¿no? Pues en los centros de las glorietas, en los parques de conservación. Este es el parque de conservación de Zafra de la Junta, que lo tenían pintado de una forma, le dije, píntalo así, que es la forma, y al final lo utilicé como favicón del blog de las carreteras. El celebérrimo hito de Plasencia de la Nacional 130, que toda la gente me dice, ¿por qué tiene el 130 si viene desde Gijón? Pues no, porque el 130 es desde Salamanca, por la 130 se forma por la unión de varias carreteras, y eso es el 130 desde Salamanca. Lógicamente, en aquella época no ibas a cambiar toda la kilometración, hacer la nomenclatura de las carreteras de una forma sistemática, cosa que no conseguimos hacer en la Junta de Extremadura, como lo hicimos una mañana, pues no hubo forma de intentar que las EX tuvieran una nomenclatura coherente. En el plan venía esa nomenclatura, no voy a extenderme en cómo se saca la Nacional 630, por qué se llama Nacional 630. Existe una razón de por qué se llama 630 y cómo se marca 630. En 1946 tenemos otra riada que también se lleva por delante bastantes cosas. La riada pasaría por encima del puente romano o muy cerca del puente romano, muy cerca de la clave del puente romano y los desagües del puente de Villanueva. Está la célebre foto en Mérida con la riada del Guadiana a tope. Bien es cierto que el puente romano, la parte original, en la parte del fondo no llega a pasar, pero sí ya por los laterales el agua estaba pasando. Era la época antes de tener, lógicamente, las presas aguas arriba. Aunque, bueno, hace unos años, aunque había presas, también hubo una buena riada. En Villanueva, aparte del puente que dije, injustamente olvidado, había un par de desagües que también se lo llevó y hubo que
durante un tiempo pasar por un vado, que es el que ven a la derecha. En los años 50 se pone en marcha el plan de modernización de la red de carreteras de Extremadura, carreteras españolas, que básicamente se circunscribe la Nacional Quinta y la Nacional 630. Y estas actuaciones se concretan básicamente en el Puente Nuevo Carlos Fernández Casado del año 1959, cuando se hace la variante a la Nacional Quinta, y el Puente de la Universidad en Badajoz, cuando también se hace la variante. En la zona de Jaraicejo se hace una mejora de trazado en varias fases, en rojo como era el trazado originario de la carretera, en azul la mejora que se hizo durante el plan de modernización. Entonces tenemos el puente del Cardenal inicial, después el puente de modernización del plan de modernización de los años 50 y después ya se hizo el puente del viaducto, que no es un puente, ya es un viaducto, de la autovía de la A5, dando pues esta imagen visual de los tres puentes que ha sido siempre muy publicitada. En Mérida se sacaron las carreteras que iban por dentro. La Nacional 630 entraba por el norte y por Marquesa de Pinares, y la Nacional Quinta pasaba por encima del Circo Romano y por la calle Morería y por el Puente Romano. Se hizo la variante que podéis ver en rojo con el Puente Nuevo, el Puente de Fernández Casado, y después se hizo la variante en verde que sacaba también la Nacional 630. Y en Navalmoral pues se hizo una variante completa porque la Nacional Quinta pasaba por la calle principal de Navalmoral de la Mata. Y después en Los Santos de Maimona, ahí había un gran cruce de carreteras y se aprovechó para reorganizar, pero está fuera de todo objeto. Y también se hicieron actuaciones muy localizadas. Este es el puente del Búrdalo, al norte de Miajada, en el cual pues teníamos el antiguo puente perpendicular al cauce, con las curvas de 90 grados para acceder al puente. Cuando se acondiciona la Nacional Quinta, se libra completamente el puente, se hace un nuevo puente completamente desviado y que actualmente es una de las calzadas de la A5. En los años 50, otro gran plan iba a tener gran incidencia sobre el patrimonio viario de Extremadura, que es el Plan Badajoz, que se concreta básicamente en que la 430, que inicialmente en el Plan General de Obras Públicas iba a ir por el sur del Guadiana, se hace por el norte del Guadiana y se hace con unas características modernas, y hay la leyenda urbana de que lo hicieron los americanos, que vinieron no sé qué. Básicamente, lo único que pasaba es que era una carretera que se hizo de nueva completamente y con unos estándares del siglo XX, de 1950. Y se ensancharía el Puente de los Suspiros o de Lobón y se sustituiría los dos badenes, los dos desagües que se rompieron por una estructura nueva. Y en 1967, ya se está acabando el tiempo, en 1967 aprueba el plan de red de itinerarios asfálticos, que es el REDIA, y en Extremadura se concretó con las actuaciones en la Nacional Quinta con una ampliación a 12 metros de calzada. En los años 60 y 70 se producen grandes inundaciones en las presas que se construyen en el Tajo y el Guadiana. Ahí tenemos la inundación que se produjo por el embalse Valdecañas, con Talavera la Vieja bajo las aguas y el Puente Alarza también. En la zona del Zújar, en el Cerro Masatrigo, a la izquierda veis los dos puentes. Esos dos puentes están los dos bajo agua. El primero lo inundó el Zújar y el segundo lo inundó La Serena. Y por último, el vado de Alconétar. Son fotografías, es una composición entre una foto actual y la foto del vuelo americano de 1956, en el cual puedes ver dónde está el puente. Mucha gente ve la cantidad de agua, pero no sabe exactamente dónde está el puente. Cuando empieza a coger agua el embalse de Alcántara, pues la gente va al río, va al puente a ver cómo empieza a inundarse. Y esta foto la he puesto pues una memoria, un recuerdo personal, porque mi padre me llevaba a ver, dice, vamos a ver el embalse de Alcántara, y llegábamos ahí, veías el embalse de agua y dice, bueno, ¿esto el embalse, esto qué es? Veías que la carretera llegaba al agua y se acababa la carretera. Esto dio como consecuencia las curvas del Tajo.
Ahí en rojo podéis ver cómo era el trazado de la 630 antigua y en verde cómo se hizo la carretera del desvío. El desvío lo hizo Iberdrola, lo puso intentando ahorrarse lo más posible. A nosotros nos parecía que era una carretera americana, parecía una carretera maravillosa y después fue una ratonera que durante 40 años la sufrimos. Los dos grandes puentes del Tajo y del Guadiana, del Tajo y del Almonte, pues servían el tráfico tanto de carretera como ferroviario, y con la llegada de la España constitucional pues se hace la transferencia de parte de la red del Estado, que no es de la red de interés general del Estado, a la Junta de Extremadura. En 1900 se hace un plan regional de carretera entre 1988 y 97, en el cual se le da una vuelta a todas las carreteras y se llegó a un grado de cumplimiento prácticamente del 90%. Las actuaciones que se hacían, pues ahí podéis ver cómo eran las mejoras de trazado de las carreteras que teníamos en los riberos del Almonte, en la carretera que va desde Cáceres a Torrejón el Rubio. En verde, la carretera antigua por el puente antiguo que volaron los militares. En rosa, la carretera tal como estaba antes de transferirse, y en amarillo, la mejora de trazado que hicimos. Otra de las cosas que se hizo en esa carretera fue desviar el trazado de la carretera de Cáceres-Badajoz para salvar el campamento romano, que en la carretera pasaba por encima de dicho campamento romano. La podéis ver ahí en violeta, y en amarillo el desvío que se hizo. Y después se hicieron un puente importante, no dentro del plan, pero sí dentro de las actuaciones de la Junta de Extremadura: el puente Real, el puente Lusitania de Mérida y el puente de Medellín. Y ya al final la Junta de Extremadura empezó a hacer autovías. Este es el enlace que se hizo en la XA1 con la A66 al sur de Plasencia. Por su parte, el Ministerio terminó por completar la A5, totalmente en autovía, lo que era la antigua Nacional Quinta, y también la Nacional 630, y los grandes puentes arcos que se hicieron en el Tajo y en el Almonte. Y por último, en el tema de carreteras, como elemento singular es el túnel de Mirabete, que es singular porque es el único elemento del patrimonio viario extremeño que existe en la actualidad. Me queda la pequeña parte del ferrocarril. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutillos. Venga, voy rápidamente. El ferrocarril, como comenté, se empieza a constituir a mitad del siglo XIX, y además se empieza a construir por concesiones de manera privada, pues son particulares. Para que veamos el despliegue del ferrocarril, empieza en 1865 y vemos que la primera línea que se hace es la Ciudad Real Badajoz. Esas fueron las primeras líneas que tenemos. Fijaros el año 1865, recordemos esta fecha. En 1870 se acaba la Ciudad Real Badajoz y por las minas de Belmez, Alhóndiga hacia Córdoba. Para que os hagáis una idea, la línea de ferrocarril Ciudad Real Badajoz está hecha pensando en doble vía desde sus orígenes. Incluso el gran puente que estaba sobre el río Guadiana, ahí podéis ver las pilas que estaban ya pensadas para doble vía. Doble vía que en la vida ha llegado a tener esa línea de ferrocarril. En 1880 empieza a desarrollarse el ferrocarril del Tajo, con la Cáceres-Valencia-Alcántara y Madrid a Malpartida de Plasencia, y después también la de Mérida-Llerena por Zafra. En 1885 se acaba la Jucén-Cáceres y la Bazagona-Cáceres y el entronque con Plasencia, y en 1890 se hace la Zafra-Huelva, y en 1895 se hace Plasencia-Béjar, y en 1865, en 1895, en 30 años, se hace la red prácticamente de ferrocarril de Extremadura en su totalidad, en 30 años. Después había un ferrocarril de vía estrecha en Fuente del Arco, Puerto Llano, asociado a explotaciones mineras, y estaba el ferrocarril Zafra a Portugal, por Évora, que se empezó en el año 1936, pero en 1952 se dejó de construir. Se llegó a hacer el Jerez-Zafra, que se construyó y está actualmente en servicio, pero el tramo de Jerez de los Caballeros a Villanueva del Fresno, pues prácticamente se dejó de construir en el año 1936. Ahí en violeta podéis ver los tramos que se llegaron a trabajar, pero que nunca llegó a tener vía.
como cosa anecdótica, cuando yo empecé a trabajar en la Junta de Extremadura, una de las primeras carreteras que acondicionamos fue la Jerez Oliva, y ahí podéis ver cómo estaba, en azul era el trazado de la carretera antigua y en violeta era ya la explanación hecha de del ferrocarril que iba desde Villanueva a Oliva la Frontera. Pues como ese ferrocarril ya se abandonó y no se iba a utilizar, pues lo utilizamos en la carretera. Y el trazado de la carretera, que lo veis ahí en amarillo, utiliza ese trazado del ferrocarril y se abandonó el azul. Después hubo otra línea que se empezó a construir, pero solo llegó a estar en servicio durante 2 años entre Logrosán y Villanueva y que fue desmantelado en el 2020. Lo que iba persiguiendo era hacer un trazado más rápido entre Madrid y Lisboa, entre medias, es decir, no cogiendo ni la Madrid-Cáceres-Portugal ni la de Ciudad Real-Badajoz. Podéis ver ahí la foto aérea en las estructuras al sur, es el ferrocarril, y al norte veis el antiguo, el puente jubilado que os he estado comentando y la estructura nueva que se hizo en la Corta del Guadiana. Hubo grandes infraestructuras como el arroyo Guadalupejo, que no llegó a circular cerca de Guadalupe, lógicamente, que no llegó a circular ningún tren. Ahí podéis ver la estación de ferrocarril de Guadalupe Hecho, con un túnel, y a continuación del túnel el puente de Guadalupejo. En 1941 se rescatan todas las líneas de ferrocarril, tanto las privadas como las que eran rentables como las que no eran rentables, se crea la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Y en 1969, pues, el embalse de Alcántara inunda el Vado, como he comentado, y el puente de Eiffel de 1881 y el hormigón de 1932, que le sustituyó, pues quedaron bajo las aguas. Esta es una foto del puente de Eiffel. Entre las pilas de la margen derecha pueden ver el puente de Alconeta en su situación original. Y aquí los trazados del ferrocarril. En violeta el trazado de ferrocarril original y en azul el que se hizo como desvío. Y utilizaba los puentes del Tajo y del Almonte. Otra obra interesante fue la variante del Casar de Cáceres. En 1963 se hizo la nueva estación de ferrocarril, porque antiguamente el tren no pasaba por Cáceres, sino que iba a Arroyo Malpartida y después volvía hacia atrás. Entonces se hizo una variante de tal forma que siempre entraba en Cáceres el que iba desde Madrid a Portugal. Y otra obra fue el bypass de Plasencia, que los que en los años 80 íbamos mucho a Madrid, pues nos vino bien, porque en vez de hacer 2 cambios de locomotora, posibilitaba solo hacer un único cambio de locomotora para poder entrar en Plasencia. Y por último, en tema de patrimonio, son los poblados ferroviarios en Extremadura, que en Extremadura hubo 3 grandes poblados ferroviarios: el Palazuelo, Empalme y Monfragüe, Arroyo Malpartida y el Morchón. Ahí pueden ver el de Palazuelo, Empalme y Monfragüe con su depósito de locomotoras, el de Arroyo Malpartida, que hoy es un barrio de Cáceres, con su depósito, con su rotonda de locomotoras, y el de Almorchón. Y las líneas que no se acabaron o se cerraron se ponen en valor mediante el programa de vías verdes, porque como lógicamente las explanaciones del ferrocarril tienen 20 milésimas, pues cualquiera puede ir con la bicicleta sin cansarse mucho. Y ahí pueden ver cuáles son las diferentes vías. Al final, esta es la red de ferrocarriles que existe actualmente, que básicamente es la de 1895. Lógicamente las vías han ido cambiando, han ido mejorando. Y después tenemos la línea de alta velocidad, de velocidades altas, de altas prestaciones. No se sabe exactamente qué es eso, pero bueno, que va desde no se sabe dónde todavía, Talavera de la Reina hasta Badajoz, que está muy desarrollada entre Navalmoral de la Mata y Badajoz, y de Navalmoral de la Mata hasta Talavera de la Reina, pues está un poco más en ciernes, ¿no? Y siento mucho tan larga exposición. Muchas gracias por su atención.